Sexto. El pequeño Picpus. Capítulo 1 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. LibriVox es de dominio público. Capítulo 1. Callejuela Picpus, número 62. Nada había más semejante, hace medio siglo, a cualquier puerta cochera que la puerta cochera del número 62 de la callejuela de Picpus. Esta puerta, habitualmente entreabierta del modo más halagüeño, dejaba ver dos cosas nada fúnebres: un patio rodeado de tapias cubiertas de vides y la fisonomía de un portero que estaba ocioso. Por cima de la pared del fondo se descubrían grandes árboles. Cuando un rayo de sol iluminaba el patio, cuando un vaso de vino iluminaba al portero, era difícil pasar por delante del número 62 de la calle de Picpus sin adquirir una idea alegre. Sin embargo, lo que se veía era un lugar sombrío. El sol sonreía, la casa rezaba y lloraba. Si se conseguía pasar de la portería, lo cual no era fácil y aún puede decirse que era imposible para casi todos, porque había un sésamo ábrete que era preciso saber. Si pasada la portería se entraba á la derecha en un vestíbulo pequeño á que daba una escalera oprimida entre dos paredes y tan estrecha que no podía pasar por ella más que una persona á la vez, si no se dejaba uno asustar por el embadurnamiento amarillo canario con zócalo chocolate que cubría esta escalera, y si se aventuraba uno á subir, se pasaba un primer descansillo después de otro y se llegaba al primer piso y á un corredor en que la pintura amarilla y el plinto chocolate perseguían al que entraba con pacífico encarnizamiento. Escalera y corredor estaban alumbrados por dos hermosas ventanas. El corredor formaba un recodo y estaba oscuro. Si se doblaba el cabo, después de dar algunos pasos se llegaba a una puerta, tanto más misteriosa cuanto que no estaba cerrada. Empujándola se entraba en una pequeña habitación de unos 6 pies cuadrados, embaldosada, lavada, limpia, fría, cubierta de papel color de mahón con florecitas verdes de á 15 sueldos la pieza. Una luz blanca y mate penetraba por una gran ventana de vidrios pequeños que estaba á la izquierda y tenía toda la anchura del cuarto. Se miraba, no se veía á nadie. Se escuchaba, no se sentía ni un paso, ni un murmullo humano. La pared estaba desnuda de adornos. El cuarto no estaba amueblado, no había ni una silla. Mirábase de nuevo y se descubría en la pared de frente á la puerta un agujero cuadrangular, como de un pie cuadrado, cubierto de una reja de hierro de barras cruzadas, negras, nudosas, fuertes, que formaban cuadrados, mejor diremos mallas, de menos de pulgada y media de diagonal. Las florecitas verdes del papel amarillo llegaban en orden á las barras de hierro, sin que este contacto fúnebre las asustase ni las estremeciese. Suponiendo que un ser viviente hubiese sido tan excesivamente delgado que hubiera podido intentar entrar ó salir por el agujero cuadrado, la reja se lo habría impedido. No dejaba pasar el cuerpo, pero dejaba pasar los ojos, es decir, el espíritu. Más parecía que hasta en esto se había pensado, porque estaba forrada de una lámina de hoja de lata, introducida en la pared un poco más adentro y atravesada por 1000 agujeritos más pequeños que los de una espumadera. Por debajo de esta lámina había una abertura muy semejante á la de un buzón de correos. Un cordón de hilo unido á un torniquete de campanilla colgaba á la derecha de este agujero enrejado. Si se tiraba de este cordón, sonaba una campanilla y se oía una voz muy cerca que hacía temblar. ¿Quién es?, preguntaba la voz. Era una voz de mujer, una voz dulce, tan dulce como lúgubre. Aquí también era preciso saber una palabra mágica. Si no se sabía, la voz se callaba
y la pared quedaba silenciosa como si del otro lado estuviese la tenebrosa oscuridad del sepulcro. Si se sabia la palabra, la voz respondia: entrad por la derecha. Entonces se echaba de ver una puerta coronada de una ventana de vidrios y pintada de gris. Se alzaba el picaporte, se pasaba la puerta y se experimentaba absolutamente la misma impresion que cuando se entra en un palco cerrado con celosía antes que ésta se haya bajado y se haya encendido la araña. Entrábase, en efecto, en una especie de palco de teatro, iluminado apenas por la luz de la puerta vidriera, estrecho, amueblado con 2 sillas viejas y una estera toda rota, verdadero palco con su barandilla a regular altura, que tenía una tablita de madera negra. Este palco estaba enrejado, pero no con una reja dorada como en la ópera, sino con un monstruoso cruzamiento de barras de hierro, horriblemente enredadas y enchufadas en la pared por enormes soldaduras que parecían puños cerrados. Pasados algunos minutos, cuando la vista empezaba á acostumbrarse á la media luz de aquel cuarto, si trataba de atravesar la verja, no podía pasar más allá de 6 pulgadas. Allí se encontraba una barrera de postigos negros, asegurados y reforzados por traviesas de madera pintadas de amarillo. Estos postigos estaban divididos á trechos en largas planchas delgadas y ocultaban toda la verja. Siempre estaban cerrados. Al cabo de algunos instantes oíase una voz que llamaba por detrás de los postigos y que decia: aquí estoy, qué me quereis. Era una voz amada, en ocasiones una voz adorada. No se veia á nadie, apenas se oia el ruido del aliento. Parecia una evocacion que hablaba al través de la cubierta de la tumba. Si el que llegaba tenía ciertas condiciones exigidas, muy raras, se abría la estrecha hoja de un postigo, y la evocacion se convertía en aparicion. Detrás de la reja y detrás del postigo se veía tanto como dejaba ver el enrejado, una cabeza de la cual solo se descubrían la boca y la barba. Lo demás estaba cubierto con un velo negro. Entreveíase una toca negra y una forma apenas visible, cubierta de un sudario negro. Aquella cabeza os hablaba, pero no os miraba ni se sonreía nunca. La luz que entraba por detrás estaba dispuesta de tal modo que el visitante veía blanca aquella aparición y ella le veía negro. Esta luz era un símbolo. La vista penetraba ávidamente por la abertura hecha en aquel sitio cerrado á todas las miradas. Una vaga penumbra rodeaba aquella figura enlutada. Los ojos escudriñaban aquella penumbra y trataban de separarla de la aparición. Al poco tiempo se conocía que no se veía nada, porque lo que se veía era la noche, el vacío, las tinieblas, una bruma de invierno mezclada con un vapor de la tumba, una especie de paz horrible, un silencio en que no se recogía nada, ni aun los suspiros, una sombra en que no se distinguía nada, ni aun los fantasmas. Lo que se veía era el interior de un claustro. Era el interior de esa casa triste y severa que se llamaba el convento de las Bernardas de la Adoración Perpetua. Aquel palco era el locutorio. La voz que había hablado primero era la voz de la tornera, que estaba siempre sentada, inmóvil y silenciosa, del otro lado de la pared, cerca de la abertura cuadrada, defendida por la verja de hierro y por la placa de 1000 agujeros como por una doble visera. La oscuridad provenia de que el locutorio tenía una ventana del lado del mundo y no tenía ninguna del lado del convento. Los ojos profanos no debían ver nada de aquel lugar sagrado. Pero más allá de esta sombra había algo, había una luz, una vida en aquella muerte. Aunque aquel convento era el más resguardado de todos, vamos á tratar de penetrar en él y á hacer entrar al lector y á decirle, sin olvidar la discrecion, cosas que los narradores no han visto
y por consiguiente nadie ha contado. Fin del capítulo 1. Capítulo 2 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. La regla de Martín Vargas. Este convento, que en 1824 existía desde hacía ya muchos años en la callejuela de Picpus, era una comunidad de Bernardas de la regla de Martín Vargas. Estas Bernardas dependían, pues, no de Claraval, como los Bernardos, sino del Císter, como los benedictinos. En otros términos, seguían la regla no de San Bernardo, sino de San Benito. Todo el que ha hojeado algunos libros antiguos sabe que Martín Vargas fundó en 1425 una congregación de Bernardas benedictinas que tenían por capital de la orden a Salamanca y por sucursal a Alcalá. Esta congregación había echado raíces en todos los países católicos de Europa. Estos injertos de una orden en otra no tienen nada de extraordinario en la Iglesia latina. Para no hablar más que de la orden de San Benito, diremos que a ella pertenecían, sin contar la regla de Martín Vargas, 4 congregaciones, 2 en Italia, la de Montecassino y Santa Justina de Padua, 2 en Francia, Cluny y Saint-Mauro, y 9 órdenes, Valambrosa, Gramont, los celestinos, los camandulenses, los cartujos, los humillados, los del olivo, los silvestrinos y por último los cistercienses, porque Cister mismo, aunque tronco de otras órdenes, no era más que una rama de San Benito. Cister fue fundado por San Roberto, abad de Molesme en la diócesis de Langres, en 1098. En el de 529, el diablo, que se había retirado al desierto de Subiaco, era viejo. ¿Se habría hecho ermitaño? Había sido ya arrojado del antiguo templo de Apolo, donde vivía por San Benito, que tenía entonces 17 años. Después de la regla de las carmelitas, que llevaban los pies descalzos, un áspero cordón de mimbre al cuello y no se sentaban nunca, la más dura era la de las Bernardas benedictinas de Martín Vargas. Iban vestidas de negro con una pechera, que según la prescripción expresa de San Benito llegaba hasta la barba. Una túnica de sarga de manga ancha, un gran velo de lana, la pechera que subía hasta la barba y la toca que bajaba hasta los ojos cortada en cuadros sobre el pecho componían su hábito. Todo era negro, excepto la toca que era blanca. Las novicias llevaban el mismo hábito, pero blanco. Las profesas llevaban un rosario al lado. Las Bernardas benedictinas de Martín Vargas practicaban la adoración perpetua, como las benedictinas llamadas señoras del Santo Sacramento, las cuales al principio de este siglo tenían en París 2 casas, una en el Temple y otra en la calle Nueva de Santa Genoveva. Por lo demás, las Bernardas benedictinas del pequeño Picpus, de que vamos hablando, eran una orden completamente distinta de la que seguían las señoras del Sacramento, que vivían en la calle Nueva de Santa Genoveva y en el Temple. Había muchas diferencias en la regla y también en el hábito. Las Bernardas benedictinas del pequeño Picpus llevaban la pechera negra y las benedictinas del Sacramento de la calle Nueva de Santa Genoveva la llevaban blanca, y además en el pecho un Santísimo Sacramento de unas 3 pulgadas de alto y de plata sobredorada o de cobre. Las religiosas del pequeño Picpus no llevaban el Santísimo Sacramento. La adoración perpetua, común al pequeño Picpus y al convento del Temple, permitía, sin embargo, que fuesen distintas las 2 órdenes. Solamente había semejanza en esta práctica entre las señoras del Sacramento y las Bernardas de Martín Vargas, lo mismo que lo había en el estudio y glorificación de todos los misterios relativos a la infancia, a la vida y a la muerte de Jesucristo, y a la Virgen entre 2 órdenes separadas y aún enemigas en ocasiones, la del oratorio de Italia
establecida en Florencia por Felipe de Neri, y la del Oratorio de Francia, fundada en París por Pedro Berulle. El Oratorio de París pretendía la primacía porque Berulle era cardenal y Felipe no era más que santo. Pero volvamos a la severa regla española de Martín Vargas. Las bernardas benedictinas de esta regla comen de viernes todo el año, ayunan toda la cuaresma y otros muchos días especiales, se levantan en el primer sueño, desde la 1 hasta las 3 para leer el breviario y cantar maitines, se acuestan entre sábanas de jerga en todas las estaciones, y sobre paja, no usan baños, ni encienden nunca lumbre, se disciplinan todos los viernes, observan la regla del silencio, no se hablan más que en las horas de recreo, que son muy cortas, y llevan camisas de buriel 6 meses, desde el 14 de septiembre, que es la exaltación de la Santa Cruz, hasta la Pascua. Estos 6 meses son una gracia, la regla dice todo el año. Pero esta camisa de buriel, insoportable en el rigor del estío, producía fiebres y espasmos nerviosos, y fue preciso limitar su uso. Aun con esta modificación, el 14 de septiembre, cuando las monjas se ponen esta camisa, tienen calentura 3 ó 4 días. Sus votos, cuyo rigor está aumentado por la regla, son de obediencia, pobreza, castidad y perpetuidad en el claustro. La priora es elegida cada 3 años por las madres que se llaman vocales, porque tienen voz en el capítulo. Una priora solo puede ser reelegida 2 veces, de modo que su mando no puede durar más de 9 años. No ven nunca al sacerdote celebrante, que permanece oculto por una cortina de 9 pies de alto. En los sermones, cuando el predicador está en el púlpito, bajan el velo cubriéndose el rostro. Deben hablar siempre en voz baja, andar con los ojos bajos y con la cabeza baja. Solo un hombre puede entrar en el convento, el arzobispo diocesano. Otro puede entrar también, que es el jardinero, pero siempre es un viejo, y con objeto de que esté constantemente solo en el jardín y de que las religiosas puedan evitar su presencia, lleva una campanilla o cascabel en la rodilla. Están sometidas a la priora con una sumisión absoluta y pasiva, con la sujeción canónica en toda su abnegación. Viven como a la voz de Cristo, ut voci Christi, al gesto, al primer signo ad nutum, ad primum signum. La siguen con alegría, con perseverancia, con cierta obediencia ciega, prompte hilariter perseveranter et caeca quadam obedentia, como la lima en la mano del artífice, quasi limam in manibus fabri. No pueden ni leer ni escribir nada sin expresa licencia. Legere vel scribere non adiscerit sine expressa superioris licentia. Todas turnan en lo que llaman el desagravio. El desagravio es la oración por todos los pecados, por todas las faltas, por todos los desórdenes, por todas las violaciones, por todas las iniquidades, por todos los crímenes que se cometen en la superficie de la tierra. Durante 12 horas consecutivas, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, o desde las 4 de la mañana hasta las 4 de la tarde, la hermana que está de desagravio permanece de rodillas sobre la piedra ante el Santísimo Sacramento, con las manos juntas y una cuerda al cuello. Cuando el cansancio se hace insoportable, se prosterna extendida con el rostro en la tierra y los brazos en cruz. Este es todo su descanso. En esta actitud ora por todos los pecadores del universo. Esto es grande, raya en lo sublime. Esta práctica se verifica ante un poste, a cuyo extremo superior arde un cirio, y se dice indistintamente hacer el desagravio o estar en el poste. Las monjas prefieren aún por humildad esta última expresión, que envuelve una idea de suplicio y de humillación. El desagravio es un acto que absorbe toda el alma. La hermana que le practica no se volvería aunque cayera un rayo á su espalda. Además,
Hay siempre otra monja de rodillas delante del Santísimo Sacramento. Esta estación dura 1 hora y se relevan como soldados que están de centinela. Esta es la adoración perpetua. Las prioras y las madres usan siempre nombres de una gravedad particular, tomados por lo general no de los santos y mártires, sino de los momentos de la vida de Jesucristo, como la Madre Natividad, la Madre Concepción, la Madre Presentación, la Madre Pasión. Sin embargo, no están prohibidos los nombres de santos. Cuando se las ve, no se ve más que su boca. Todas tienen los dientes amarillos. Nunca ha entrado en el convento un cepillo de dientes. Limpiarse los dientes es el último límite de una escala, más allá de la cual no hay más que una cosa, la perdición del alma. Nunca dicen mío, porque no tienen nada suyo, ni deben tener afecto a nada. Dicen siempre nuestro. Así, nuestro velo, nuestro rosario. Y si hablasen de su camisa, dirían nuestra camisa. Algunas veces se aficionan a cualquier cosilla, a un libro de rezo, a una reliquia, a una medalla bendita. Pero desde el momento en que notan que empiezan a aficionarse a este objeto, deben darle. Recuerdan las palabras de Santa Teresa, a quien decía una gran señora cuando entró en su orden: permitidme, madre mía, que envíe a buscar una Santa Biblia que aprecio mucho. Ah, apreciáis todavía algo. Entonces no entréis en nuestra casa. Les está prohibido encerrarse y tener un mi cuarto, una mi celda. Viven en celdas abiertas. Cuando se encuentran, dice una: bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y responde la otra: por siempre sea alabado y bendito. Palabras que se repiten cuando una llama a la puerta de otra. Apenas ha tocado la puerta, cuando por dentro se oye una voz dulce que dice: por siempre. Como todas las prácticas, se hace esta maquinal con la costumbre, y algunas veces dice una: por siempre, antes que la otra haya tenido tiempo de decir, lo que es un poco largo: bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Las monjas de la Visitación dicen al entrar: Ave María, y la que está dentro responde: gracia plena. Este es su saludo, que está lleno de gracia, efectivamente. A cada hora del día da 3 golpes supletorios la campana de la iglesia del convento. A esta señal priora, madres vocales, profesas, conversas, novicias, postulantes interrumpen lo que dicen, o lo que hacen, o lo que piensan, y dicen todas a la vez, si son las 5, por ejemplo: a las 5 y a todas horas bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Si son las 8, a las 8 y a todas horas, etc. Y así siempre, según la hora. Esta costumbre, cuyo objeto es romper el pensamiento y dirigirle hacia Dios, existe en muchas comunidades. Solo varía la fórmula. Así, en la del Niño Jesús se dice: a esta hora y a cualquier otra, el amor de Jesús inflame mi corazón. Las benedictinas Bernardas de Martín Vargas, que vivían hace 50 años en el pequeño Picpus, cantan los oficios salmodiando gravemente canto llano puro y en alta voz todo el tiempo que dura el acto. Cuando encuentran un asterisco en el misal, hacen una pausa y dicen por lo bajo: Jesús, María y José. En el oficio de difuntos cantan en un tono tan bajo que parece imposible que pueda bajar tanto la voz de mujer, de lo cual resulta un efecto sorprendente y trágico. Las monjas del pequeño Picpus habían mandado hacer una cripta bajo el altar mayor para sepultura de la comunidad. El gobierno, como ellas decían, no permitía que se enterrasen allí los cuerpos. Salían pues del convento cuando morían, lo cual las afligía y consternaba como una infracción. Pero en cambio habían conseguido ser enterradas a una hora especial,
y en un rincón especial del antiguo cementerio de Vaugirard, que ocupaba un terreno que había sido de la comunidad. Los jueves asistían, como los domingos, a misa mayor, vísperas y a todos los oficios. Observaban escrupulosamente todas las demás fiestas pequeñas, desconocidas de los mundanos, que la Iglesia prodigaba antiguamente en Francia y prodiga aún en España y en Italia. El tiempo que pasaban en la capilla era interminable. En cuanto al número y duración de sus rezos, no podemos dar mejor idea que citando estas palabras candorosas de una de ellas. Los rezos de las postulantes son terribles, los de las novicias lo son más, los de las profesas son aún más terribles. El capítulo se reúne una vez por semana, le preside la priora y asisten las madres vocales. Cada hermana va á su vez á arrodillarse en la piedra y confiesa en alta voz, en presencia de todas, las faltas y pecados que ha cometido en la semana. Las madres vocales deliberan después de cada confesión e imponen también en alta voz la penitencia. Además de la confesión en alta voz, para la cual se reservan todas las faltas un poco graves, tienen para las faltas veniales lo que llaman la culpa. Hacer la culpa es prosternarse durante la misa boca abajo delante de la priora, hasta que ésta, a quien no llaman nunca más que nuestra madre, avisa a la paciente que puede levantarse por medio de un golpe en la tabla del sillón. Se hace la culpa por cosas muy pequeñas, por romper un vaso, por rasgar un velo, por retardarse involuntariamente algunos segundos al ir a misa, por cantar mal una nota en la iglesia, etc. Esto es suficiente motivo para hacer la culpa. La culpa es voluntaria. La culpada, esta palabra está usada aquí etimológicamente, se juzga y castiga a sí misma. Los domingos y días de fiesta hay 4 madres cantoras que salmodian los oficios ante un gran facistol de 4 pupitres. Un día una madre cantora entonó un salmo que empezaba por ecce, y en vez de ecce dijo en alta voz estas 3 notas: do, si, sol. Por su distracción hizo una culpa que duró toda la función. Lo que agravó enormemente la culpa fue que el capítulo se había echado a reír. Cuando llamaban al locutorio a una monja, aunque fuese la priora, se bajaba el velo de manera, según hemos dicho ya, que solo dejaba ver la boca. Solo la priora podía hablar con los extraños. Las demás no podían ver más que a su familia, y eso raras veces. Si por casualidad quería alguien ver a una monja a quien había conocido o amado en el mundo, tenía que formar casi un expediente. Si era una mujer, podía en algunos casos concederse la autorización. La monja iba al locutorio y hablaba por entre los postigos, que solo se abrían para una madre o una hermana. No hay para qué decir que este permiso se negaba siempre a los hombres. Tal era la regla de San Benito, rigorizada por Martín Vargas. Estas monjas no estaban alegres, rosadas, frescas, como lo están las de otras muchas órdenes. Estaban pálidas y graves. Desde 1825 a 1830 se volvieron 3 locas. Fin del capítulo 2. Capítulo 3 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. Rigores. Las jóvenes deben ser 2 años por lo menos postulantes, con frecuencia 4, y otros 4 novicias. Es muy raro que pueda pronunciarse el voto definitivo antes de los 23 o 24 años. Las Bernardas benedictinas de Martín Vargas no admitían viudas en su orden. Las monjas se entregaban en sus celdas a maceraciones desconocidas, de que no deben hablar nunca. El día en que profesa una novicia,
se la viste con sus más hermosos trajes, se adorna la cabeza con blancas rosas, se perfuman y rizan sus cabellos y después se prosterna. Extiéndese sobre ella un gran velo negro y se canta el oficio de difuntos. Entonces las religiosas se dividen en dos filas y pasan una tras otra diciendo con lastimero acento: nuestra hermana ha muerto. Y la otra fila responde: pero vive en Jesucristo. En la época en que pasa esta historia, había anejo al convento un colegio de niñas nobles, ricas la mayor parte, entre las cuales se distinguían las señoritas de Saint Aulaire y de Pélisson, y una inglesa que llevaba el ilustre nombre católico de Talbot. Estas jóvenes, educadas por las religiosas entre cuatro paredes, crecían en el horror al mundo y al siglo. Una de ellas nos decía un día: ver el empedrado de la calle es cosa que estremece de pies á cabeza. Iban vestidas de azul, con sombrero blanco y un espíritu santo de plata sobre dorada o de cobre en el pecho. En ciertos días de gran festividad, y especialmente el día de Santa Marta, se les concedía, como extraordinaria gracia y felicidad suprema, vestirse de monjas y cumplir las prácticas de San Benito durante todo el día. En los primeros tiempos las religiosas les prestaban sus vestidos negros, pero después, pareciendo esto una profanación, fue prohibido por la priora, y solo se permitió este préstamo á las novicias. Es muy notable que estas representaciones, toleradas sin duda y favorecidas en el convento por un secreto espíritu de proselitismo y para dar á estas niñas alguna prueba anticipada del santo hábito, fuesen un placer real y una diversión para las educandas, que se divertían simplemente. Era una cosa nueva, una variación. Cándidas razones de la infancia que no pueden hacer comprender á los mundanos el placer de tener en la mano un hisopo y estar de pie horas enteras cantando a coro ante un facistol. Las educandas, á excepción de la austeridad, se conformaban con todas las prácticas del convento. Hubo alguna joven que, habiendo vuelto al mundo, aun muchos años después de casada, no pudo perder la costumbre de decir en alta voz, cada vez que llamaban á la puerta: por siempre. Las educandas, lo mismo que las monjas, solo veían á su familia en el locutorio. Ni sus madres podían abrazarlas. Hasta este punto se llevaba la severidad. Un día fue visitada una joven por su madre acompañada de una hermanita de 3 años. La niña lloraba porque quería abrazar a su hermana. Imposible. Entonces suplicó que a lo menos se permitiera a la niña pasar la manita por entre los hierros para besársela. También esto fue negado casi con escándalo. Fin del capítulo 3. Capítulo 4 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. Alegrías. Sin embargo, estas niñas habían llenado la casa de encantadores recuerdos. A ciertas horas la infancia brillaba en aquella clausura. Sonaba la hora del recreo. Abríase una puerta y los pájaros decían: bueno, ya están aquí las niñas. Un torrente de juventud inundaba aquel jardín cortado por una cruz como una mortaja. Fisonomías radiantes, frentes blancas, ojos inocentes llenos de alegre luz, auroras de toda especie se esparcían por aquellas tinieblas. Después de los rezos, de las campanas, de los toques, de los clamores, de los oficios, estallaba de repente el ruido que hacían las niñas, ruido más dulce que el de las abejas. Abríase la colmena de la alegría y cada una llevaba su miel. Jugaban, se llamaban, se agrupaban, corrían. Bonitos dientes blancos charlaban en los rincones. Los velos desde lejos vigilaban las risas, las sombras vigilaban los rayos, pero ¿qué importaba? Brillaban y reían.
aquellas 4 lúgubres tapias tenían su minuto de alegría y asistían vagamente iluminadas por el reflejo de tanto placer á este susurro del enjambre. Era aquello como una lluvia de rosas en medio del luto. Las niñas loqueaban bajo la vista de las religiosas. La mirada de la impecabilidad no incomodaba á la inocencia. Gracias á estas niñas, entre tantas horas de austeridad había una de desahogo. Las pequeñas saltaban y las grandes bailaban. En aquel claustro el juego estaba mezclado con el cielo, y no había nada más tierno y más sublime que aquellas almas inocentes divirtiéndose. Homero hubiera reído allí con perrault. Había en aquel negro jardín juventud, salud, ruidos, gritos, aturdimiento, placer, felicidad suficiente para desarrugar la frente de todas las abuelas, así de la epopeya como del cuento, así del trono como de la cabaña, desde Hecuba hasta la madre Crot. En esta casa se han oído, más que en ninguna otra parte quizá, esas ocurrencias infantiles que tienen tanta gracia y que hacen reír con tanta meditación. Entre aquellas 4 fúnebres paredes decía un día una niña de 5 años: madre, acaba de decirme una grande que solo tengo ya que estar aquí 9 años y 10 meses. ¡Qué alegría! Allí también se oyó este diálogo memorable. Una madre vocal: ¿por qué lloras, hija mía? La niña, 6 años, sollozando: he dicho a Alicia que sabía la historia de Francia y me ha dicho que no la sabía, y la sé. Alicia, la grande, 9 años: no, no la sabe. La madre: ¿cómo es eso, hija mía? Alicia: me ha dicho que abra el libro a la suerte, que le haga una pregunta de lo que trae el libro y me respondería. ¿Y qué? Que no ha contestado. Veamos, ¿qué le has preguntado? He abierto el libro a la suerte, como ella decía, y le he hecho la primera pregunta que he encontrado. ¿Qué pregunta era? Esta: ¿qué sucedió después? Allí se hizo esta observación profunda sobre una cotorra un poco golosa que pertenecía a una educanda: es muy hermosa, come la manteca de las tostadas como una persona. En una de las losas de aquel convento se oyó esta confesión, escrita de antemano para no olvidarla por una pecadora de 7 años: acúsome, padre, de haber sido avariciosa. Acúsome, padre, de haber sido adúltera. Acúsome, padre, de haber mirado a los hombres. En uno de los bancos de césped de aquel jardín improvisó una boca de rosa de 6 años este cuento, escuchado por ojos azules de 4 y 5. Éranse 3 pollitos que vivían en un país donde había muchas flores. Cogieron las flores y se las metieron en el bolsillo, y después cogieron las hojas y las pusieron en sus juguetes. Y había un lobo en aquella tierra y muchos bosques. El lobo estaba en el bosque y se comió a los pollitos. Y este otro poema: sucedió que Polichinela dio un palo al gato, y no le hizo bien, sino mal. Entonces una señora puso en la cárcel a Polichinela. Allí también dijo una niña abandonada, recogida por el convento y educada por caridad, esta frase tierna y dolorosa. Oía hablar a las demás de sus madres y decía en un rincón: mi madre no estaba allí cuando yo nací. Había una tornera muy gruesa que andaba siempre precipitada por los corredores con su manojo de llaves y que se llamaba Sor Ágata. Las grandes, de más de 10 años, la llamaban Agatocles. El refectorio era una sala grande, oblonga, rectangular, que solo recibía la luz por un claustro de archivoltas al nivel del jardín. Era oscuro y húmedo, y como decían las niñas, estaba lleno de animales. Todos los sitios contiguos le suministraban su contingente de insectos, y cada uno de los 4 ángulos había recibido, en el lenguaje de las educandas, un nombre particular y expresivo.
Había el rincón de las arañas, el rincón de las orugas, el rincón de las cucarachas y el rincón de los grillos. El rincón de los grillos estaba cerca de la cocina, y era el más buscado porque allí hacía menos frío que en los demás. Del refectorio habían pasado los nombres al colegio, y servían para distinguir, como en el antiguo colegio de Mazarino, 4 naciones. Cada educanda era de una de estas 4 naciones, según el rincón del refectorio en que se sentaba a la hora de comer. Un día el señor arzobispo, haciendo la visita pastoral, vio entrar en la clase por donde pasaba una niña muy encarnada con hermosos cabellos rubios, y preguntó a una educanda, morena, encantadora, de frescas mejillas, que estaba a su lado: ¿quién es esta? Es una araña, monseñor. Bah. ¿Y esta otra? Un grillo. ¿Y esta? Una oruga. ¿De veras? ¿Y vos? Yo soy una cucaracha, monseñor. Cada casa de este género tenía sus particularidades. Al principio del siglo, Ecouen era uno de esos lugares graciosos y severos en que se desarrolla, en una sombra casi augusta, la infancia de las niñas. En Ecouen, para tomar puesto en la procesión del Corpus, se hacía distinción entre las vírgenes y las floristas. Había también palios e incensarios. Aquellas llevaban las cintas del palio, y éstas incesaban el Santísimo Sacramento. Las flores correspondían de derecho a las floristas. Delante iban 4 vírgenes. En este día tan festivo, por la mañana no era raro oír preguntar en el dormitorio: ¿quién es virgen? La señora Campan cita este dicho de una pequeña de 7 años a una grande de 16, que iba a la cabeza de la procesión mientras que ella quedaba a la cola. Tú eres virgen, pero yo no lo soy. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. Distracciones. Encima de la puerta del refectorio estaba escrita en gruesas letras negras la siguiente oración, que llamaban el Pater Noster blanco, y tenía la virtud de guiar las almas vía recta al paraíso. Pater Noster blanco, que Dios hizo, que Dios dijo, que Dios puso en el paraíso. Por la noche, al ir a acostarme, he encontrado 3 ángeles en mi cama echados, uno a los pies y 2 a la cabecera, y a la Santa Virgen María en medio, que me dijo me acostase y de nada me cuidase. El buen Dios es mi Padre, la Santa Virgen mi Madre, los 3 apóstoles mis hermanos, y las 3 vírgenes mis hermanas. La camisa en que Dios nació, este mi cuerpo envolvió. La cruz de Santa Margarita en mi pecho tengo escrita. La Santa Señora Virgen por los campos se ha marchado, llorando su hijo querido, y al señor San Juan ha hallado. Señor San Juan, ¿de dónde venís? Vengo del Ave Salus. ¿Habéis visto si está Dios? Está en el árbol de la cruz, pendientes tiene los pies, clavadas tiene las manos, y una corona de espinas su cabeza ha ensangrentado. Quien rezare esta oración 3 veces por la mañana y otras tantas por la noche, ganará el cielo a la postre. En 1827 había desaparecido esta oración tan característica de la pared, bajo una triple capa de pintura amarilla, y acaba en este momento de borrarse de la memoria de algunas jóvenes entonces y viejas hoy. Un gran crucifijo colgado de la pared completaba la decoración del refectorio, cuya única puerta, según creemos haber dicho, daba al jardín. 2 mesas estrechas con 2 bancos a lo largo cada una formaban 2 líneas paralelas desde uno a otro extremo del refectorio. Las paredes eran blancas, las mesas negras, colores ambos de luto,
que son el único adorno de los conventos. Las comidas eran frugales y aun el régimen de las niñas muy severo. Un solo plato de carne y legumbres mezcladas o de pescado salado era todo el lujo. Este plato ordinario, reservado solamente a las educandas, era una excepción de la regla. Las niñas comían y callaban bajo la inspección de la madre que estaba de semana, la cual de tiempo en tiempo abría y cerraba ruidosamente un libro de madera cuando alguna mosca trataba de volar o de zumbar contra la regla. El silencio era sazonado con algún trozo de la vida de los santos, leído en alta voz desde una cátedra con atril situada debajo del crucifijo. La lectora era una de las educandas de más edad y le duraba el cargo una semana. En la mesa había de distancia en distancia jofainas barnizadas, en que las educandas lavaban por sí mismas el vaso y el cubierto, y arrojaban algunas veces los desperdicios de carne dura o de pescado podrido. Esto merecía un castigo. Estas jofainas se llamaban los círculos de agua. La educanda que rompía el silencio hacía una cruz con la lengua. ¿Dónde? En el suelo. La mía a la tierra. El polvo, fin de todas las alegrías, se encargaba de castigar a estas pobres hojas de rosa, culpadas del murmullo. Había en el convento un libro, del cual no se había impreso más que un ejemplar único y que estaba prohibido leer. Era la regla de San Benito, arcano que no debía penetrar ningún ojo profano. Nemo regulas seu constitutiones nostras externis communicavit. Las educandas consiguieron un día coger el libro y se pusieron a leer ávidamente, interrumpiendo la lectura por el temor de ser sorprendidas, lo cual les hacía cerrar el libro precipitadamente. Pero de todo este gran miedo no sacaron más que un mediano placer. Lo más interesante que encontraron fueron algunas páginas ininteligibles acerca de los pecados de los jóvenes. Las educandas jugaban en una calle del jardín formada de árboles frutales. A pesar de la extrema vigilancia y de la severidad de los castigos, cuando el viento había sacudido los árboles, algunas podían coger una manzana verde, o un albaricoque macado, o una pera con gusanos. Ahora dejaré hablar a una carta que tengo a la vista, escrita hace 25 años por una antigua educanda, que hoy es duquesa de... y una de las mujeres más elegantes de París. Copio textualmente. Se oculta la pera o la manzana como se puede, y cuando subimos a dejar el velo encima de la cama y a esperar la hora de cenar, la que la ha cogido la esconde debajo de la almohada y por la noche la come en la cama, y cuando ni esto es posible, en el excusado. Este era uno de los placeres más grandes. Una vez, estando de visita el arzobispo, una de las educandas, la señorita Bouchard, que tenía algunas relaciones de parentesco con los Montmorency, apostó a que le pediría un día de asueto. Petición extraordinaria en una comunidad tan austera. La apuesta fue aceptada, pero ninguna de las que habían apostado lo creía. Llegado el momento, cuando pasaba el obispo por delante de las educandas, la señorita Bouchard, con indescriptible asombro de sus compañeras, salió de la fila y dijo: Monseñor, un día de asueto. La señorita Bouchard era fresca y alta, y tenía la cara de rosa más bonita del mundo. El arzobispo se sonrió y dijo: ¿Cómo, hija mía? ¿Un día de asueto? 3 días, si quieres. Te concedo 3 días. La priora nada podía hacer. Había hablado el arzobispo. Hubo escándalo en el convento y gran alegría en el colegio. Júzguese del efecto. Este claustro tan severo no estaba, sin embargo, tan cerrado que la vida de las pasiones del mundo, el drama y aun la novela no penetrasen en él. Para probarlo, nos limitaremos a consignar aquí y a indicar brevemente un hecho real e incontestable, que, por otra parte,
nada tiene que ver con la historia que vamos refiriendo. Mencionamos este hecho para completar la fisonomía del convento. Hacia esta época vivía en el convento una mujer misteriosa, que no era monja, y era tratada con gran respeto. Se llamaba la señora Albertina. No se sabía de ella sino que estaba loca, y que pasaba por muerta en el mundo. Había, según se decía, bajo el velo de esta historia, arreglos de intereses necesarios para un gran casamiento. Esta mujer, que apenas tenía 30 años, morena, bastante hermosa, miraba vagamente con sus grandes ojos negros. Veía, no se sabía a punto fijo. Se deslizaba más bien que andaba. No hablaba nunca, y no había seguridad de que respirase. Tenía las narices picadas y lívidas, como después de arrojar el último suspiro. Tocar su mano era tocar la nieve. Tenía una gracia extraña y sepulcral. Donde entraba se sentía frío. Pasando un día al lado de una hermana, dijo ésta: pasa por muerta. Quizá lo está, respondió otra. Hacíanse mil suposiciones sobre la señora Albertina, que era el eterno tema de la curiosidad de las educandas. Había en la capilla una tribuna que se llamaba de la claraboya. En esta tribuna, que no tenía más que un agujero circular, una claraboya, era donde la señora Albertina asistía a los actos del culto. Allí solo entraba ella, porque estando situada en el primer piso se podía ver al predicador y al celebrante, lo que estaba prohibido a las religiosas. Un día ocupaba la sagrada cátedra un joven sacerdote de elevada alcurnia, el duque de Rohan, par de Francia, oficial de mosqueteros rojos en 1815, cuando era príncipe de León, y cardenal arzobispo de Besanzón después de 1830, cuando murió. Era la primera vez que predicaba el duque de Rohan en el convento del pequeño Picpus. La señora Albertina asistía ordinariamente a los sermones y a los oficios con perfecta calma y completa inmovilidad. Aquel día, así que vio al duque de Rohan, medio se levantó y dijo en voz alta que se oyó en medio del silencio de la capilla: calla, Augusto. Toda la comunidad, llena de asombro, volvió la cabeza. El predicador levantó los ojos, pero la señora Albertina había ya vuelto á su inmovilidad. Por aquella figura apagada, helada, había pasado instantáneamente un soplo del mundo exterior, un relámpago de vida. Después de todo se desvaneció. La loca volvió a convertirse en muerta. Estas dos palabras, sin embargo, hicieron charlar a todo lo que podía hablar en el convento. Qué de misterios, qué de revelaciones encerraba aquel calla, Augusto. El duque de Rohan se llamaba efectivamente Augusto. Era ya evidente que la señora Albertina procedía de la alta sociedad, pues que conocía al duque de Rohan, que vivía en el siglo en alta posición, porque hablaba familiarmente de tan gran señor, y que tenía con él relaciones de parentesco quizá, pero muy íntimas seguramente, por cuanto le llamaba por su nombre de bautismo. Dos señoras muy austeras, las duquesas de Choiseul y de Seraing, visitaban a menudo a la comunidad, en la cual penetraban sin duda en virtud del privilegio de magnates Molière, y producían gran miedo en el colegio. Cuando pasaban las dos viejas, todas las educandas temblaban y bajaban los ojos. El duque de Rohan era, por lo demás, sin él saberlo, el objeto de la curiosidad de las jóvenes. Acababa de ser nombrado, como escala para el episcopado, vicario mayor del arzobispado de París, y tenía por costumbre ir a cantar los oficios en las funciones de la capilla del pequeño Picpus. Ninguna de las reclusas podía verle a causa de la cortina de sarga, pero tenía una voz dulce y un poco delgada que ya conocían y distinguían perfectamente. Había sido mosquetero. Se decía que era muy pulido, que se peinaba con gran esmero sus hermosos cabellos castaños, formando bucles alrededor de la frente, que tenía un gran cinturón de moiré y que su sotana negra
estaba cortada muy elegantemente. Todo esto hacía que ocupase la atención de aquellas imaginaciones de 16 años. En el convento no penetraba ningún ruido exterior. Sin embargo, un año se oyó el sonido de una flauta, acontecimiento de que se acuerdan aún las educandas de aquel tiempo. Algún vecino tocaba aquella flauta, que siempre repetía el mismo aire, un aire olvidado ya hoy. Cetulbé mía, ven a reinar en mi pecho, y que se oía 2 o 3 veces al día. Las jóvenes pasaban las horas escuchando, las madres vocales estaban fuera de sí, las imaginaciones trabajaban, llovían los castigos. Esto duró algunos meses. Las educandas estaban todas, cuál más, cuál menos, enamoradas del músico desconocido. Cada una de ellas se creía Cetulbé. La música venía del lado de la calle Droit-Mur. Las educandas lo hubieran dado todo, lo hubieran comprometido, lo hubieran intentado todo por ver, siquiera por un segundo, por entrever, por vislumbrar al joven que tañía tan deliciosamente la flauta, y sin saberlo conmovía al mismo tiempo todos aquellos corazones. Hubo algunas que se escaparon por una puerta excusada y subieron al tercer piso de la calle Droit-Mur para tratar de ver por entre los claros de las celosías. Imposible. Una llegó hasta el punto de pasar el brazo por cima de la cabeza al través de la reja y agitar su blanco pañuelo. Otras dos fueron aún más atrevidas. Encontraron medio de trepar hasta el tejado, se arriesgaron y consiguieron ver al joven. Era un viejo emigrado, ciego y arruinado, que tocaba la flauta en su buhardilla para consolarse. Fin del capítulo 5. Capítulo 6 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. El convento pequeño. Había en el recinto del pequeño Picpus 3 edificios completamente distintos: el convento grande que habitaban las religiosas, el colegio en que estaban las educandas y el convento pequeño. Este era un departamento con jardín, donde vivían en común todas las religiosas de varias órdenes, restos de los claustros destruidos por la revolución, reunión de todos los hábitos negros, grises y blancos, de todas las comunidades y de todas las variedades posibles. Era lo que podría llamarse, si se nos permitiera, una extraña combinación de palabras, un convento arlequín. Desde el tiempo del imperio se había permitido a estas infelices, dispersas y desterradas, acogerse bajo la protección de las benedictinas bernardas, donde recibían una corta pensión del gobierno. Las religiosas del pequeño Picpus las habían acogido muy bien. Era pues aquello una confusión extraña. Cada una seguía su regla. Algunas veces se permitía a las educandas, como un recreo, hacerles una visita. Y estas jóvenes han conservado, entre otros recuerdos, los de la madre Santa Basilia, de la madre Santa Escolástica y de la madre Jacob. Una de estas religiosas casi podía decir que estaba en su casa. Había pertenecido a la orden de Santa Aura y era la única que sobrevivía de su comunidad. El antiguo convento de Santa Aura ocupaba desde principios del siglo XVIII precisamente la misma casa del pequeño Picpus, que perteneció después a las benedictinas de Martín Vargas. Esta monja, demasiado pobre para poder llevar el magnífico hábito de su orden, que era un manto blanco con escapulario escarlata, había vestido con él un maniquí que enseñaba a todo el mundo con satisfacción y que legó a la casa cuando murió. En 1824 no quedaba de esta orden más que una religiosa. Hoy no queda más que una muñeca. Además de estas dignas monjas, había algunas viejas del siglo, que habían obtenido permiso de la madre priora, como la señora Albertina, para retirarse al convento pequeño. A este número pertenecían la señora Beaufort de Hautpoul
y la marquesa Dufresne. Había otra que solo era conocida en el convento por el formidable ruido que hacía al limpiarse las narices. Las educandas la llamaban la señora Strepitini. Hacia o la señora Genlis, que publicaba un periódico titulado El Intrépido, pidió permiso para vivir en el convento del pequeño Picpus. La recomendó el duque de Orleans. Esto produjo un gran rumor en la colmena. Las madres vocales temblaban. La señora Genlis había escrito novelas, pero declaró que era la primera en condenarlas. Además, había llegado al punto en que la devocion se hacia intransigente, y en fin, con la ayuda de Dios y la del príncipe, entró, pero se marchó á los 6 ú 8 meses, dando por toda razón que el jardin no tenia sombra. Las religiosas se alegraron muchísimo. La señora Genlis, aunque era ya vieja, tocaba el arpa bastante bien. Al marcharse dejó un recuerdo en la celda. Era supersticiosa y latina, con lo cual puede formarse el lector una idea de ella aproximada á la verdad. Hace algunos años se veían aun pegados en lo interior de un armario donde guardaba el dinero y las alhajas estos 5 versos latinos, escritos por su propia mano con tinta roja en papel amarillo, versos que en su opinion tenían la virtud de intimidar á los ladrones. In paribus meritis pendent tria corpora ramis, dismas et gesmas media est divina potestas. Alta petit dismas, infelix infima gesmas, not et res nostras conservet summa potestas. Os versus dicas, ne tu furto tua perdas. Estos versos, escritos en latín del siglo VI, promueven la cuestión de si los 2 ladrones del Calvario se llamaban, como se cree comúnmente, Dimas y Gestas, o Dismas y Gesmas. Esta ortografía hubiera podido contrariar las pretensiones que tenía en el siglo pasado el vizconde de Gestas de descender del mal ladrón. Por lo demás, la virtud benéfica que se atribuye a estos versos es un artículo de fe en la orden de las hospitalarias. La iglesia de la casa, construida de manera que separaba el convento grande del colegio, era común al colegio, al convento grande y al pequeño, y en ella se admitia también al público por una especie de entrada de lazareto que daba á la calle. Pero estaba todo dispuesto de manera que ninguna de las que vivían en el claustro pudiesen ver un rostro de afuera. Figúrese el lector una iglesia, cuyo coro hubiera sido cogido por la mano de un gigante y doblado de manera que formase, no como todas las iglesias, una prolongación detrás del altar, sino una especie de sala ó caverna oscura á la derecha delante del celebrante. Este espacio estaba cerrado por la cortina de 7 pies de altura, de que ya hemos hablado, y allí, sumergidas en la sombra de la cortina, en sitiales de madera, las religiosas del coro á la izquierda y las educandas á la derecha, las conversas y las novicias en el centro, asistían al culto divino. Esta caverna, que se llamaba el coro, se comunicaba con el claustro por un pasadizo. La iglesia recibía la luz del jardin. Cuando las monjas asistían á las funciones en que su regla mandaba el silencio, el público solo notaba su presencia por el choque de las tablillas de los sitiales, que levantaban y bajaban con ruido. Fin del capítulo 6. Capítulo 7 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 7. Algunos perfiles de esta sombra. En los 6 años que median desde 1819 a 1825, había sido priora del pequeño Picpus la señorita de Blemeur, que en religión se llamaba la Madre Inocente. Era de la familia de Margarita de Blemeur, autora de la vida de los santos de la orden de Benito,
y había sido reelegida en su cargo. Era una mujer de 60 años, baja, gruesa, que cantaba como una olla cascada, según dice la carta que hemos citado. Por lo demás, era una mujer excelente, la única alegre que había en el convento, por lo cual era querida de todas. La madre inocente se parecía en algo á su ascendiente Margarita, la Dacier de la orden. Era instruida, erudita, competente, sabia, historiadora curiosa, atestada de latín, repleta de griego y llena de hebreo, y más bien benedictino que benedictina. La vicepriora era una religiosa española de mucha edad y casi ciega. Se llamaba la madre Cineres. Las más notables entre las madres vocales eran la madre Santa Honorina, tesorera; la madre Santa Gertrudis, primera maestra de novicias; la madre Santo Ángel, segunda maestra; la madre Anunciación, sacristana; la madre San Agustín, enfermera, única que no era buena en el convento; la madre Santa Mectilde, señorita Gobin, muy joven, con admirable voz; la madre de los ángeles, señorita Drouet, que había estado en el convento de las hijas de Dios y en el del tesoro entre Gisors y Magny; la madre San José, señorita de Cogolludo; la madre Santa Adelaida, señorita de Auberny; la madre Misericordia, señorita de Cifuentes, que no pudo resistir tanta austeridad; la madre Compasion, señorita de Miltière, que entró en el convento á los 60 años, á pesar de lo dispuesto en la regla, y era muy rica; la madre Providencia, señorita de Laudimière; la madre Presentación, señorita de Sigüenza, que fue priora en 1847; y por fin la madre Santa Cecilia, hermana del escultor Ceracchi, que se volvió loca; y la madre Santa Chantal, señorita de Soissons, que también se volvió loca. Había además entre las más hermosas una encantadora joven de 23 años, que era de la isla de Borbón, descendiente del caballero Ross, que se llamó en el mundo señorita Ross y en el claustro madre Asunción. La madre Santa Mectilde, encargada del canto y del coro, empleaba en él á las educandas, ocupando diariamente una gama completa, es decir, 7 educandas desde 10 años á 16 inclusive, voces y cuerpos á propósito, á quienes hacía cantar de pie, alineadas en fila por edades desde la menor á la mayor, lo cual ofrecía un aspecto caprichoso como una flauta de jóvenes, una especie de flauta de pan viva y formada de ángeles. Las hermanas conversas á quienes querían más las educandas eran sor Santa Eufrasia, sor Santa Margarita, sor Santa Marta, que era una niña, y sor San Miguel, cuya larga nariz era siempre motivo de risa. Todas estas mujeres eran amables para las niñas, solo eran rígidas para consigo mismas. No se encendía lumbre más que en el colegio, y su comida, comparada con la del convento, era muy superior. Además de esto, tenían con las educandas 1000 cuidados. Solamente cuando una niña pasaba al lado de una monja y le hablaba, la monja no respondía nunca. Esta regla del silencio había producido un efecto extraño en el convento. La palabra que se negaba á las criaturas humanas se concedia á los objetos inanimados. Unas veces hablaba la campana de la iglesia, otras la campanilla del jardinero. Un timbre muy sonoro que la tornera tenía á su lado y se oía en toda la casa, indicaba con diversos golpes que eran una especie de telegrafía acústica todos los actos de la vida material que debían ejecutarse, y llamaba al locutorio, cuando había necesidad, á tal ó cual habitante de la casa. Cada persona y cada cosa tenía su toque particular. La priora 1 y 1, la vicepriora 1 y 2, 6 y 5 llamaban á clase,
de modo que las educandas no decían nunca entrar á clase, sino ir á las 6:05. 4:04 era el toque á que respondía la señora Genlis, y se oia con mucha frecuencia. Es el diablo á 4, decían las que tenían poca caridad. 19 campanadas anunciaban un gran suceso: la apertura de la puerta de la clausura, enorme puerta de hierro erizada de cerrojos que solo giraba sobre sus goznes ante el arzobispo. Este y el jardinero, según hemos dicho ya, eran los únicos hombres que entraban en el convento. Las educandas veían á otros dos: al capellán, que era el abate vanés, viejo y feo, y á quien podían contemplar desde el coro al través de una reja, y al profesor de dibujo, señor Ansiaux, llamado en la carta de que hemos copiado algunas líneas señor Anelot, y calificado de horrible viejo jorobado. Todos los hombres eran, pues, escogidos. Tal era esta curiosa casa. Capítulo 7. Capítulo 8. Del libro sexto, del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 8. Post corda lapides. Después de haber trazado la figura moral del convento, no es inútil hablar en breves palabras de la configuración material. El lector tiene ya alguna idea de ella. El convento del pequeño Picpus de San Antonio ocupaba casi completamente el vasto trapecio que formaban las intersecciones de las calles Polonceau, Droit Mur, la pequeña Picpus y del callejón condenado, que en los antiguos planos se llamaba calle de Aumarais. Estas 4 calles rodeaban el trapecio como si fuesen un foso. El convento se componía de varios edificios y un jardín. El edificio principal, tomado completo, era una justaposición de construcciones híbridas que, miradas a vista de pájaro, parecían una escuadra colocada en el suelo. El brazo mayor de esta escuadra ocupaba todo el trozo de la calle Droit Mur, comprendido entre la calle de Picpus y la calle Polonceau. El brazo menor era una fachada alta, gris, severa, con rejas, que daba frente a la calle Picpus. En su extremidad estaba la puerta cochera número 62. Hacia el medio de esta fachada, el polvo y la ceniza habían blanqueado una puertecita vieja, cintrada, en que las arañas trabajaban su tela, y que solo se abría 1 hora o 2 los domingos, y en las raras ocasiones en que salía del convento el ataúd de alguna religiosa. Era la entrada pública de la iglesia. El ángulo de la escuadra era una sala cuadrada, que servía para guardar el servicio y que las religiosas llamaban la despensa. En el brazo mayor estaban las celdas de las madres y de las hermanas y el noviciado. En el menor, las cocinas, el refectorio rodeado del claustro y la iglesia. Entre la puerta número 62 y el extremo del callejón Aumarais estaba el colegio, que no se veía desde fuera. El resto del trapecio formaba el jardín, que estaba mucho más bajo que el nivel de la calle Polonceau, lo que hacía que la cerca fuese mucho más alta por dentro que por fuera. El jardín, ligeramente convexo, tenía en el centro de una alturita un hermoso abeto agudo y cónico, del cual partían como de la punta central de un escudo 4 grandes calles y otras 8 menores, colocadas 2 á 2 entre las primeras, de tal manera que si el recinto hubiese sido circular, el plano geométrico de estas calles habría parecido una cruz puesta sobre una rueda. Todas las calles iban á terminar en las tapias irregulares del jardín, y por lo tanto eran de desigual longitud. Estaban cubiertas de groselleros. En el fondo, una calle de grandes álamos iba desde las ruinas del antiguo convento, que estaba en el ángulo de la calle Droit Mur, a la casa del convento pequeño, que estaba en el ángulo de la callejuela Aumarais. Antes de llegar al convento pequeño se encontraba lo que se llamaba el jardinillo.
Añádase a esto un patio, infinidad de ángulos desiguales formados por las habitaciones interiores, paredes de prisión, y por toda perspectiva y vecindad la negra y estensa línea de los tejados que corría al otro lado de la calle polonceau, y se podrá tener una idea completa de lo que era hace 45 años el convento de bernardas del pequeño Picpus. Esta santa casa había sido construida precisamente en el sitio que ocupaba un juego de pelota célebre desde el siglo xiv al xvi, y llamado el juego de los 11.000 diablos. Todas aquellas calles eran de las más antiguas de París. Los nombres Droit-Mur y Aumarais son muy viejos, pero las calles que los llevaban eran aún más viejas. El callejón Aumarais se llamó antes la calle Maugout y la calle Droit-Mur la calle de los rosales silvestres, porque Dios abría las flores antes que el hombre labrase las piedras. Fin del capítulo 8. Capítulo 9 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 9. Un siglo bajo una toca. Ya que estamos dando pormenores de lo que era en otro tiempo el convento del pequeño Picpus, y que hemos tenido el atrevimiento de abrir una ventana en este discreto asilo, el lector nos permitirá aún una corta digresión, ajena al fondo de este libro, pero característica y útil para demostrar que aún el claustro tiene sus tipos originales. Había en el convento pequeño una mujer centenaria que había ido allí de la abadía de Fontevrault. Antes de la revolución había vivido en el mundo. Hablaba mucho del señor Migosmenil, guardasellos de Luis XVI, y de un tal Duplat, presidente, a quienes había conocido mucho. Toda su vanidad, todo su placer, era recordar estos nombres a cada momento. Contaba maravillas de la abadía de Fontevrault, que era como una ciudad y que tenía calles dentro del monasterio. Hablaba con un acento picardo que encantaba a las educandas. Cada año renovaba solemnemente sus votos, y en el momento de hacer juramento decía al sacerdote: Monseñor, San Francisco de Sales le prestó en manos de Monseñor San Julián. Monseñor San Julián le prestó en manos de Monseñor San Eusebio. Monseñor San Eusebio en manos de Monseñor San Procopio, etcétera, etcétera. Así yo le presto en vuestras manos, padre mío. Y las educandas se reían bajo el velo, encantadoras y ahogadas sonrisas que hacían fruncir el ceño a las madres vocales. Otras veces la centenaria contaba historias. Decía que en su juventud los bernardos no cedían a los mosqueteros. Era un siglo hablando, pero era el siglo XVIII. Describía la costumbre de los 4 vinos en Champaña y Borgoña antes de la Revolución. Siempre que pasaba por las ciudades de estas provincias un gran personaje, un mariscal de Francia, un príncipe, un duque o par, el ayuntamiento le arengaba y le presentaba 4 vasijas de plata llenas de 4 vinos diferentes. En la primera se leía esta inscripción: vino de mono. En la segunda, vino de león. En la tercera, vino de carnero. En la cuarta, vino de cerdo. Estas 4 inscripciones expresaban los 4 grados por que desciende el borracho. El primero alegra, el segundo irrita, el tercero entorpece, el cuarto embrutece. Tenía en un armario cerrado con llave un objeto misterioso a que profesaba mucho afecto. La regla de Fontevrault no le prohibía, no quería enseñarle a nadie. Se encerraba en la celda todo lo que permitía la regla, y se ocultaba siempre que quería contemplarle. Si oía pasos en el corredor, cerraba el armario tan precipitadamente como podían sus débiles manos, y así que se hablaba de esto, se callaba. Ella, que era tan habladora. Las más curiosas se vieron chasqueadas ante este silencio,
y las más tenaces ante su obstinación. Era, pues, este objeto un motivo de comentarios para toda la que estaba desocupada o fastidiada en el convento. ¿Qué podía ser esa cosa tan preciosa, tan guardada, que era el tesoro de la centenaria? ¿Sería algún libro santo? ¿Algún rosario único? ¿Alguna reliquia experimentada? Todas se perdían en suposiciones. Cuando murió la pobre mujer, corrieron todas al armario más deprisa tal vez de lo que convenía, y le abrieron. Encontraron el objeto envuelto en un triple lienzo como una patena bendita. Era un plato de porcelana, cuyas figuras representaban unos amores que huían perseguidos por unos mancebos de botica armados de enormes jeringas. La persecución abundaba en gestos y en cómicas posturas. Uno de los amores estaba ya calado. Lucha, agita sus alas y trata de volar, pero su matador ríe satánicamente. Moralidad: el amor vencido por el cólico. Este plato, muy curioso por lo demás, y que tiene quizá el mérito de haber dado una idea a Molière, existía aún en septiembre de 1845 y estaba de venta en casa de un prendero en el boulevard Beaumarchais. Esta buena vieja no quería recibir ninguna visita de fuera del convento, porque, decía, el locutorio es muy triste. Capítulo 9. Capítulo 10 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 10. Origen de la adoración perpetua. El locutorio casi sepulcral de que acabamos de hablar es un hecho local, que no tiene igual severidad en los demás conventos. En el de la calle del Temple, que era de otra orden, es verdad, los postiquillos negros estaban reemplazados por cortinas oscuras, y el mismo locutorio era un salón bien entablado, cuyas ventanas tenían cortinillas de muselina blanca, y cuyas paredes admitían toda clase de cuadros: un retrato de un benedictino con la cara descubierta, floreros y hasta una cabeza de turco. En el jardín del convento de la calle del Temple estaba aquel castaño de Indias que pasaba por el más hermoso y más grande de Francia, y que tenía fama en el pueblo bonachón del siglo XVIII de ser el padre de todos los castaños del reino. Ya hemos dicho que el convento del Temple estaba ocupado por las benedictinas de la adoración perpetua, distintas de las que dependían del Cister. Esta orden de la adoración perpetua no es muy antigua, cuenta solo unos 200 años. En 1649 fue profanado 2 veces el Santísimo Sacramento, en pocos días de intervalo, en 2 iglesias de París, en San Sulpicio y en San Juan en Grève. Sacrilegio horrible y raro que conmovió a toda la población. El señor prior vicario mayor de San Germán de los Prados dispuso una solemne procesión de todo su clero, en la cual ofició el nuncio del papa. Pero esta expiación no pareció suficiente a 2 dignas mujeres, la señora Courtin, marquesa de Bux, y la condesa de Chateauvieux. El insulto hecho al augusto sacramento del altar, aunque pasajero, no se borraba del alma de estas 2 santas mujeres, y creyeron que no podía ser reparado sino por una adoración perpetua en algunos conventos de monjas. Y ambas, una en 1652 y otra en 1653, hicieron donación de grandes sumas a la madre Catalina de Bar, llamada del Santísimo Sacramento, religiosa benedictina, para fundar con este fin piadoso un monasterio de la orden de San Benito. El primer permiso para esta fundación se dio a la madre Catalina de Bar por el obispo de Metz, abad de San Germán, a condición de que no pudiese ser recibida ninguna joven que no llevase 300 libras de renta, que hacen 6000 libras de capital. Después del abad de San Germán, el rey concedió reales cédulas,
y todo reunido, las licencias abaciales y las reales, se registró en 1654 en el Tribunal de Cuentas y en el Parlamento. Tal fue el origen y la consagración legal del establecimiento de las benedictinas de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento en París. El primer convento se edificó de nuevo en la calle Cassette, con las donaciones de las señoras de Bux y Chateauvieux. Esta regla, pues, era distinta de la que seguían las benedictinas, llamadas del Cister, y dependía del abad de San Germán de los Prados, del mismo modo que las monjas del Sagrado Corazón dependen del general de los jesuitas y las hermanas de la Caridad del general de los lazaristas. Era también distinta de la orden de las Bernardas del pequeño Picpus, cuyo interior acabamos de describir. En 1657, el Papa Alejandro VII autorizó por breve especial a las Bernardas del pequeño Picpus para practicar la adoración perpetua como las benedictinas del Santísimo Sacramento, pero las dos órdenes no por esto fueron menos distintas. Fin del capítulo 10. Capítulo 11 del libro sexto del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 11. Fin del pequeño Picpus. El convento del pequeño Picpus estaba agonizando desde el principio de la Restauración, como parte de la muerte general de la orden que va desapareciendo con todas las demás desde el siglo XVIII. La contemplación es, lo mismo que la oración, una necesidad humana, pero se transformará como todo lo que ha tocado la revolución y se convertirá de hostil al progreso en favorable. La casa del pequeño Picpus se despoblaba rápidamente. En 1840, el convento pequeño y el colegio habían ya desaparecido. No habitaban ya sus claustros ni viejas ni jóvenes. Unas habían muerto, otras se habían ido. Voilà Berun. La regla de la adoración perpetua es de una rigidez espantosa, ante la cual las vocaciones retroceden y la orden no encuentra novicias. En 1845 había aún esparcidas algunas religiosas conversas. De coro, ninguna. Hace 40 años había más de 100 religiosas. Hace 15 no había más que 28. ¿Cuántas hay en el día? En 1847 la priora era joven, aún no tenía 40 años, señal de que la elección se hacía en un círculo muy pequeño. A medida que disminuye el número, se aumenta el trabajo. El servicio de cada una es más penoso, y se esperaba desde entonces el momento en que no serían más que una docena de hombros doloridos y encorvados para llevar todo el peso de la terrible orden de San Benito. La carga es muy pesada, y es la misma para pocos o para muchos. Su peso aplasta. Las monjas mueren. Viviendo el autor de este libro en París, murieron dos, una de 25 años y otra de 23. Esta puede decir como Julia Alpinula, hic jaceo, vixianos viginti et tres. A causa de esta decadencia, el convento ha renunciado a la educación de niñas. No hemos podido pasar ante esta casa extraordinaria, desconocida, oscura sin entrar en ella, y sin hacer entrar también a los que nos acompañan, y que nos oyen hoy referir, tal vez con utilidad para algunos, la historia melancólica de Juan Valjean. Hemos penetrado en aquella comunidad, cuyas antiguas prácticas nos parecen hoy novísimas. Allí está el jardín cerrado, hortus conclusus. Hemos hablado de este sitio singular detenidamente, pero con respeto, a lo menos hasta el punto en que los pormenores y respeto son conciliables. No todo lo comprendemos, pero no insultamos a nada. Nos colocamos a igual distancia de Losana de José de Maistre, que llega hasta la consagración del verdugo y de la burla de Voltaire,
que llega hasta el escarnecimiento del crucifijo, falta de lógica de Voltaire, digámoslo de paso, porque hubiese defendido a Jesús como defendió a Calas. ¿Qué representa el crucifijo aun para los mismos que niegan la encarnación sobrehumana? El sabio asesinado. La idea religiosa ha pasado una gran crisis en nuestro siglo. Se olvidan muchas cosas, y es bien hecho, con tal que al olvidarlas se aprendan otras nuevas. El corazón humano repugna el vacío. Es bueno hacer algunas demoliciones, pero a condición de que las sigan nuevas construcciones. Mientras tanto, estudiemos las cosas que ya no existen. Es necesario conocerlas, aunque no sea más que para evitarlas. Las falsificaciones de lo pasado toman falsos nombres y se apropian a sí mismas el del porvenir. Lo pasado es un viajero que puede falsificar el pasaporte. Estemos prevenidos, desconfiemos. Lo pasado tiene una fisonomía, la superstición, una máscara, la hipocresía. Denunciemos la fisonomía y arranquemos la máscara. En cuanto a los conventos, nos presentan una cuestión compleja. La civilización los condena, la libertad los protege. Fin del capítulo 11 y fin del libro sexto. Libro séptimo. Paréntesis. Capítulo 1 del libro séptimo del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 1. El convento como idea abstracta. Este libro es un drama cuyo primer personaje es el infinito. El hombre es el segundo. En este supuesto, habiendo encontrado un convento en nuestro camino, hemos debido penetrar en él. ¿Por qué? Porque el convento, tan propio del Oriente como del Occidente, de la antigüedad como de la época moderna, del paganismo, del budismo y del mahometismo, como del cristianismo, es uno de esos aparatos de óptica que el hombre dirige al infinito. No es este el lugar oportuno para desarrollar extensamente ciertas ideas. Sin embargo, conservando nuestra reserva, nuestras restricciones y hasta nuestra indignación, diremos, porque debemos decirlo, que siempre que encontramos en el hombre el infinito, bien o mal comprendido, nos sentimos poseídos de respeto. Hay en la sinagoga y en la mezquita, en la pagoda y el Big Man, un lado horrible que execramos y un lado sublime que adoramos. Qué contemplación para el espíritu, qué meditación sin fin, el reflejo de Dios por la pared humana. Fin del capítulo 1.